Hola a todos, Ulinex Aula Virtual les da la bienvenida al curso de lectura de planos. En esta primera lección conoceremos el enfoque del curso, cómo se va a desarrollar, algunos conceptos generales, el contenido que vamos a llevar y algunas generalidades. Para comenzar nosotros debemos comprender dentro de lectura de planos, del curso de lectura de planos, nosotros debemos contar con unos planos ya. Ya ha habido un diseño, ha habido un cálculo, un dibujo, ha habido un dibujo arquitectónico, de instalaciones y todo eso. Entonces nosotros, a partir de tener este material, los planos correspondientes a un proyecto, nosotros vamos a empezar a leer e interpretar. Nosotros vamos a trabajar con una vivienda de 3 niveles que ustedes van a conocer poco a poco. Entonces ustedes pueden descargar estos archivos si no tienen versiones actuales del AutoCAD. Está guardado en versiones anteriores también que ustedes pueden descargar. Entonces vamos conociendo estos elementos, vayan conociendo también ustedes estos planos que vamos a nosotros desarrollar dentro del curso de lectura de planos. Entonces, nosotros debemos comprender algo, ¿no? Para un poco ver el enfoque o ver en dónde está enmarcado nuestro curso de lectura de planos dentro de todo este campo de la arquitectura de la ingeniería. Entonces, nosotros debemos diferenciar algo, ¿no? Tanto el diseño, el dibujo y el cálculo que puede existir. Nosotros tenemos nuestros planos y nosotros vamos a leer, vamos a interpretar, vamos a comprender estos planos, por qué se presentan así, qué es lo que nos quieren decir, qué es lo que nos van a transmitir, qué nos están comunicando. Entonces nosotros ya vamos a asumir nosotros que esos planos tienen un diseño, tienen un cálculo, que ya ha pasado un diseño de instalaciones, que tiene un visto bueno. Entonces nosotros a partir de eso, nosotros vamos a empezar a trabajar con esa lectura. Entonces debemos diferenciar eso. Nosotros no vamos a diseñar, no vamos a calcular. Que podamos ver, que pueda existir con nuestros planos que nosotros vamos a leer, que puede haber algunas correcciones. Incluso en obra se van a ver algunas correcciones, ¿no? Que eso que lo que normalmente pasa a veces en la vida real, en el campo del trabajo, se podría dar. En este caso nosotros debemos diferenciar eso, ¿no? Nosotros vamos a tener unos planos y nosotros tenemos que asumir que ha tenido ya un diseño, un cálculo, y nosotros debemos interpretar eso, ¿no? Nosotros en esta parte, nosotros del curso de lectura de planos vamos a interpretar, vamos a conocer, vamos a comunicar, vamos a entender lo que nos quieren comunicar estos planos, ¿no? En ese caso. Entonces debemos diferenciar eso, básicamente eso, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en este caso? Nosotros vamos a interpretar, vamos a leer estos planos que nos han dado, que ya han pasado, o se supone que han tenido ya una revisión, que han tenido un diseño. Entonces, nosotros vamos a ver en este caso que existe un dibujo técnico más propiamente dicho, ¿no? Que va a representar, que representa una representación del proyecto, ¿no? Vamos a tener vistas, vamos a tener secciones, vamos a tener cortes, ¿no? Nosotros tenemos que conocer el dibujo que se da, ¿no? Debemos comprender todos esos elementos que tienen los planos, ¿no? Existen símbolos, existe simbología que va a tener estos planos. Nosotros debemos comprender nuestra simbología que nos dan en algunos, por ejemplo, en algunas especialidades, incluso tiene el nombre, ¿no? Entonces, no es necesario memorizarse estos símbolos, ¿no? No sería necesario, ¿no? Obviamente, con el transcurrir del tiempo uno ya sabe todos estos elementos, ¿no? Entonces vamos conociendo y vamos leyendo, ¿no? Eso justamente tienen los planos, ¿no? Si hemos puesto alguna simbología, nosotros tenemos una leyenda, ¿no? Donde nosotros vamos a interpretar todos esos elementos, ya sea instalaciones eléctricas o sanitarias también, ¿no? Entonces nosotros vamos a comprender todo eso. Cualquiera que va a leer esos planos tendría que leer, tendría que ver, tendría que ser comprensible para cada persona, ¿no? De eso eso es la base que tienen los planos, ¿no? Entonces en este campo también tiene códigos, ¿no? Los planos también tienen algunos códigos, alguna parte de simbología también se conecta, ¿no? La simbología con lo que son los códigos que nosotros tenemos que interpretar, debemos comprender. Ahora estos planos
que nosotros vamos a tener y que normalmente nuestro contenido vamos a ir nosotros interpretando, vamos a ir leyendo todo este contenido. Nosotros nos vamos a basar netamente en nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones, en la norma de componentes y características de los proyectos que vamos a ir viendo más adelante, exactamente en qué título, qué artículo nos va diciendo, ¿no? Nos va nombrando qué es lo que, qué es lo que debe contener nuestros planos, qué es lo que debemos nosotros leer. Les invito a ustedes también que revisen esa parte del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Y en esta parte nosotros vamos a ver todo lo que son nuestros planos de estructuras sanitarias eléctricas, ¿no? Eso es lo que nos dice el reglamento, ¿no? Bueno, entonces nosotros vamos a leer unos planos, vamos a comprender esos planos, pero ¿qué son? Son un conjunto de dibujos o diagramas, ¿no? Que nace básicamente el dibujo técnico, ¿no? Diagramas que bidimensionales, dibujos bidimensionales, ¿no? En dos dimensiones, ¿no? 2D. Eso debemos entender para comunicar instrucciones de construcción, básicamente, ¿no? Nosotros podemos darle diferentes fines, ¿no? Incluso cuando alguien revisa, ¿no? Si alguien está revisando un proyecto, está leyendo también el plano, ¿no? Está comprendiendo lo que está diciendo, ¿no? Un dibujante, a un arquitecto que está viendo, que está dando el visto bueno, un ingeniero. Entonces lo que va a hacer es darle el visto bueno. Por ejemplo, está leyendo, ¿para qué? Para revisar simplemente, ¿no? No es, el que está revisando en ese momento no va a construir, está revisando primero, ¿no? Entonces, también el propietario que ha mandado, que ha dicho al arquitecto que necesita una vivienda, que ha dado unos diferentes requerimientos de sus actividades, de lo que las diferentes funciones que tiene ese propietario, y según eso los diferentes espacios que va a necesitar en su vivienda, también va a leer, ¿no? La propuesta que tiene el arquitecto, el anteproyecto, ¿no? Que les da los espacios, que le dan, si es que el diseño está del agrado del propietario o cumple con las funciones que necesita, ¿no? Entonces también está leyendo, ¿no? No está construyendo, pero está leyendo, ¿no? Incluso el propietario también va a leer. El arquitecto va a comunicar mediante su dibujo los espacios que tiene de su vivienda. Entonces, el propietario está leyendo también. Entonces puede tener diferentes fines nuestra lectura, ¿no? De nuestros planos. En este caso nosotros, Julinex en este caso está complementando o le está dando énfasis a este equipo que es metrados y lectura de planos, está complementando esa parte, ¿no? Es importante saber leer nuestros planos para luego nosotros hacer el metrado correspondiente, ¿no? Para ir armando lo que es un presupuesto, para ir, en este caso, primero armando nuestros metrados, ¿no? Que es la parte inicial, ¿no? Con lo que comienza el campo de presupuestos. Entonces debemos saber leer qué cantidad de materiales, obviamente las diferentes estructuras, los diferentes componentes de nuestro proyecto. Nosotros tenemos diferentes dimensiones, ¿no? Longitudes, alturas, que nosotros debemos comprender, debemos leer, en este caso, ¿no? Nosotros tenemos unos planos, nosotros vamos a ir poco a poco articulando todos los elementos que comprende nuestro proyecto, ya sea en arquitectura, estructuras, de todos esos elementos, para ir luego metrando, ¿no? Entonces es importante leer nuestros planos para diferentes funciones que le podemos dar, ¿no? Y entonces, con nosotros decíamos, nosotros nos hay que basar en lo que nos dice el Reglamento Nacional de Edificaciones para un poco entender qué es lo que nos dice este reglamento, ¿no? Con respecto a nuestros planos. En el título 3 de edificaciones, en la norma G de componentes y características de los proyectos, ustedes revisen ese título 3 de esa norma, donde normalmente nos enmarca qué es lo que debe comprender nuestros proyectos. Por ejemplo, en el artículo 3 nos dice los proyectos de edificación se dividen por especialidades, según los aspectos a que se refieren y pueden ser de arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, sanitarias y también va a tener también nuestros proyectos, pueden contener climatización, mecánicas, comunicación e instalaciones de gas también, ¿no? Entonces el reglamento nos nombra todo eso y también nos va a decir, obviamente hay diferentes artículos en que nosotros vamos a ir leyendo, vamos comprendiendo, ustedes revisen también qué nos dice de las instalaciones, de los proyectos, ¿no? De arquitectura que debe comprender,
en estructuras que debe comprender. Nosotros vamos a ir remarcándolo según vayamos avanzando, según veamos cada especialidad y según vayamos comprendiendo, leyendo los planos, vamos a ver qué nos dice el reglamento también nacional de edificaciones, ¿no? En ese caso. Entonces, otra parte importante que nosotros vamos a ver dentro de nuestros planos, si nosotros queremos representar a nuestros planos, nosotros tenemos una medida real que tiene el plano, ¿no? Nuestro objeto tiene una medida real, puede tener diferentes medidas, de base, ¿no? De longitud, de altura también, ¿no? De altura va a tener diferentes medidas. Entonces, todos los elementos van a tener medidas, ¿no? Que normalmente, si nosotros quisiéramos plasmar, obviamente no se va a poder a una escala real, una escala natural, ¿no? Y esa medida no se va a poder plasmar, obviamente se podría plasmarle, pero no es lo más indicado, ¿no? No podríamos llevar un edificio de 10 metros, de 15 metros a un plano, ¿no? En medida natural. Entonces nosotros vamos a utilizar, ¿qué cosa? La escala, ¿no? La escala en el dibujo técnico, ¿no? Entonces, la escala es la proporción en la que se ha reducido o aumentado, ¿no? Entonces, esa parte es importante, la proporción, o sea, la proporción que tiene nuestro proyecto, nuestro objeto arquitectónico, no va a cambiar. La proporción nunca va a cambiar, no va a ser más ancho, más largo, mientras que se va bajando más, se va bajando la escala o se va ampliando, no se tiene que cambiar esa proporción. Entonces, esa proporción siempre se va a mantener. Que va a bajar el tamaño, sí, pero la proporción no va a cambiar. Que se va a aumentar puede ser, ¿no? Pero no tiene que cambiar la proporción. Entonces, esa es la escala, ¿no? Es la proporción en la que se ha reducido o se ha aumentado el tamaño real del diseño, ¿no? Hay un tamaño real existe, ¿no? Tal vez no está todavía el proyecto, el objeto arquitectónico, está planteado, sí. Tiene un espacio donde se va a plantear, tiene una altura, sí. Pero entonces ese tamaño real que existe, nosotros lo plasmamos en los planos a una escala, ¿no? En este caso, normalmente a una escala de reducción. Existe una escala de ampliación también, que normalmente se utilizan para algunas pequeñas piezas, ¿no? Y existe, viendo esto lo de tipos de escala, la escala natural, ¿no? La escala natural que existe, ¿no? Si nosotros hablamos de ampliación y reducción, entonces obviamente va a existir la escala natural que parte de donde partimos nosotros, ¿no? Si nosotros vamos a ampliar o reducir, nosotros tenemos que conocer la escala natural, ¿no? La escala natural que va a ser representada una en una, ¿no? Esa es la escala, ¿no? Normalmente cuando ustedes ven los planos, ustedes van a ver, ¿no? Escala, una en 50, una en 100, una en 25, ustedes van a ver ahí, ¿no? Entonces nosotros normalmente cuando vemos el plano así, lo único que vamos a hacer cuando nosotros tenemos impreso el plano, vamos a ver y vamos a medir, ¿no? Cuando lo tenemos en AutoCAD también va a ser fácil, ¿no? No es necesario rompernos un poco en la cabeza en comprender eso. Está dibujado a tal escala, entonces nosotros agarramos el escalímetro y decimos, agarramos una en 50 y medimos, ¿no? Vemos cómo vamos a medir eso, ¿no? Entonces esto tiene 25 centímetros, esto tiene 1 metro y todo eso, ¿no? No nos rompemos, pero tenemos que comprender que existen estos tipos de escala, de ampliación y reducción, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que vamos a comprender básicamente eso, ¿no? Si nosotros tenemos uno en uno, que es la escala natural, ¿no? Así se representa uno en uno. Si nosotros representaríamos, por ejemplo, una taza uno en uno, podría representar en un plano, ¿no? Las mismas medidas que tiene la taza, por ejemplo, podríamos dibujarlo en una hoja, ¿no? Si, por ejemplo, de alto tiene, no sé, 6 centímetros o 8 centímetros, llevaremos esa misma medida, 8 centímetros, eso sería uno en uno, ¿no? Entonces, normalmente nosotros utilizamos las escalas de reducción 1 en 50, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Un plano a escala 1 en 50 representa que cada centímetro, por ejemplo, de dibujo corresponde a 50 centímetros. Medio metro más o menos sobre el terreno, ¿no? Es lo que quiere decir. Entonces, si nosotros tenemos 1 en 1, vamos a ver que 1, la unidad que tiene eso va a ser igual al mismo tamaño, ¿no? Es 1 en 1. Pero si nosotros decimos 1 en 2, ¿qué quiere decir eso? Que ese tamaño va a ser dividido entre 2, ¿no? O sea, si supongamos que este edificio que estamos viendo acá tenga 10 metros, si nosotros lo vemos en una escala natural, va a tener 10 metros, ¿no? 1 en 1 sería 10 metros la altura que tenga ese edificio. Como estamos viendo, por ejemplo, en la imagen, esa altura, por ejemplo, supongamos que tenga 10 metros,
nosotros en la escala 1 en 1 representaríamos esos 10 metros simplemente, ¿no? Pero ¿qué pasaría si representaríamos 1 en 2? Esos 10 metros ya no serían 10 metros, sería la mitad, ¿no? 1 en 2 sería esa unidad dividida en 2. Entonces esos 10 metros ya no serían 10 metros, sino ese 10 metros dividiríamos entre 2, ¿no? Entonces la altura nosotros, guardando la proporción, dividiríamos entre 2. Entonces la altura ya no va a ser 10 metros. Si nosotros mediríamos con la misma cinta métrica, esa altura sería 5 metros, ¿no? Eso sería 1 en 2. Entonces, normalmente nosotros reducimos las medidas, ¿no? Entonces, si va a ser 1 en 50, será 50 veces, ¿no? Y según lo que nosotros necesitemos en nuestros planos, vamos a reducir 1 en 25, 1 en 20 y todos esos elementos, ¿no? Debemos comprender eso también para comenzar. Entonces, si nosotros vamos a comenzar, en este caso vamos a comenzar con lo que es la primera parte, planos de arquitectura. Pero antes, un poco para nosotros comprender lo que decíamos, ¿no? De los planos, en este caso, no tenemos aquí, por ejemplo, tenemos los planos, ¿no? Vamos a un momento lo que les decía, ¿no? Si nosotros tenemos este edificio de 10 metros, aquí, ¿no? Eso sería la escala 1 en 1, ¿no? Normalmente en los planos encontramos esto, ¿no? En los planos, escala 1 en 50, 1 en 25 tal vez, 1 en 100 o diferentes escalas, ¿no? ¿No? Las escalas también son conocidas, no son muchas, ¿no? Podría existir diferentes escalas, incluso la escala 1 en 118, por ejemplo, ¿no? Podría existir, se podría plantear, pero normalmente no se hace eso, ¿no? Las escalas en las que nosotros representamos son algunas conocidas, ¿no? Son conocidas, 1 en 20, 1 en 25, 1 en 75, esas escalas nada más, ¿no? Es lo más conveniente, ¿no? En el dibujo técnico se representa así. Entonces, si nosotros decíamos acá que tenemos 10, por ejemplo, acá en este caso tenemos 10 metros, ¿no? Nuestro edificio dice, ¿no? Esa sería la escala 1 en 1, ¿no? Tenemos aquí. Pero si nosotros queríamos comprender nuestra parte, y entonces la escala 1 en 2, ¿cómo será? La misma proporción, es lo que nos dice ¿no? La definición, ¿no? La misma proporción, pero entre 2, ¿no? O sea, la altura va a ser entre 2. Entonces, ¿cuánto será la altura aquí? Acá será 10, pero cuando tú lo representas en realidad ya no va a ser 10, ¿no? Va a tener la misma proporción, pero va a reducirse en 5, sería 5 metros, ¿no? Eso es la proporción, ¿no? Pero cuando nosotros agarramos el escalímetro y decimos, ¿no? Por ejemplo, si existiría el escalímetro 1 en 2, ¿no? Agarramos la medida 1 en 2, ahí medimos, agarramos de aquí, desde este punto hasta este otro punto y vamos a decir es 10 metros, ¿no? Básico, así, nada más, no nos hay que confundir, ¿no? Entonces agarramos la medida 1 en 2 y de aquí vamos a medir, ya, estos son 10 metros, ¿no? La proporción se mantiene. Pero cuando decimos escala 1 en 2, estamos reduciendo en 2 veces en este caso, ¿no? Y cuando nosotros reducimos 50 veces, por ejemplo, será la escala 1 en 50. Pero si nosotros agarramos nuestro escalímetro, obviamente está reducido, la proporción no cambia, hemos reducido 50 veces, por ejemplo, o 1 en 50, por ejemplo, ¿no? 1 en 50, nosotros vamos a agarrar nuestro escalímetro y de aquí hasta aquí va a medir 10 metros también, ¿no? No nos hacemos problemas por ese campo, ¿no? Pero sí debemos comprender que esta escala natural, que es 1 en 1, que mide 10 metros, ha sido reducido 1 en 50, por ejemplo, aquí, ¿no? 50. Aquí, pero nosotros cuando leemos, vemos, obviamente esta altura es 10 metros. Eso para comprender, ¿no? Para no estar equivocándonos, ¿no? Esa parte. Entonces, para terminar esta primera parte, nosotros debemos comprender que nosotros vamos a representar nuestros planos en 2 dimensiones. En 2 dimensiones, ¿no? Nuestros planos, los que imprimimos, los que ploteamos, ¿no? Los planos, nosotros tenemos en 2 dimensiones. Pero nace a partir de que nosotros tenemos proyectos que tal vez hemos ideado, que tal vez no están construidos, que nosotros ideamos, ¿no? En nuestra cabeza, que ya están planteados, están diseñados, ¿no? ¿En qué? En 3 dimensiones, obviamente, ¿no? Están en 3 dimensiones, no están en 2 dimensiones, ¿no? ¿Y qué hay que hacer con los planos? Hay que representar vistas o cortes de estos, ¿no? Hay que hacer vistas o cortes de estos, ¿no? Si nosotros a veces representamos una elevación,
representaremos esta parte, ¿no? Esta elevación. Más adelante también hay que ver lo que son cortes y elevaciones como parte del dibujo de la parte de arquitectura. Entonces nosotros vamos a representar en dos dimensiones los elementos o el proyecto, ¿no?, que tenemos, pero que está en tres dimensiones. Entonces nosotros vamos a hacer este aspecto, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, esta vivienda y nosotros queremos representar el plano en dos dimensiones del primer piso, por ejemplo, lo que vamos a hacer va a ser esta vista, ¿no? Va a ser un corte y esta vista, ¿no? Vamos a ver los muros, vamos a ver los ambientes, vamos a ver todo esto, ¿no? Vamos a ver todo este elemento en nuestro plano en dos dimensiones, ¿no? De esta manera, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho un corte y una representación de ¿qué? De los muros, de los espacios, acá de la escalera. Vamos a ver en dos dimensiones una vista de, normalmente los planos que vamos a dibujar, normalmente hacemos una vista superior, ¿no? Una vista aérea, una vista superior. Entonces, comprendamos esa parte, ¿no? Comprendamos esa parte de cómo nosotros hacemos la representación del plano. Entonces debemos nosotros comprender, interpretar esto, ¿no? Estamos interpretando qué es lo que estamos representando nosotros en nuestros planos, ¿no? Obviamente aquí, para complementar nuestro plano, ¿qué faltaría? Hacer unas acotaciones, ¿no? Acotación, por ejemplo, aquí, cuánto mide de aquí, para complementar nuestro plano de arquitectura, por ejemplo, dibujaremos aquí, ¿no?, nuestras líneas de cota, ¿no? Cota, diremos cuánto mide aquí, nuestras líneas de ejes, ¿eh? Pondremos aquí el nombre, por ejemplo, de comedor, sala, recibo, ¿no? Estudio, acá pondremos jardín, ¿no? Acá pondremos garaje, cochera, no sé. Entonces, eso es lo que nos faltaría en este caso, ¿no? Representaremos nuestro nivel de pisos, pero normalmente lo que hacemos es esta representación. Nosotros tenemos ya nuestro espacio en tres dimensiones, ¿no? Hemos ideado eso, pero ¿qué hacemos? Representamos en dos dimensiones, ¿no? ¿Qué hacemos? Cortamos, ¿no? Cortamos esto y representamos nuestro muro aquí, acá nuestras columnas, ¿no? Nuestras columnas aquí, ¿no? Nuestra columna, tal vez nuestros pisos, representamos nuestros pisos y nuestros muebles, ¿no? Es lo que hacemos nosotros, ¿no? ¿No? Dibujamos nuestras texturas y eso es lo que representamos, ¿no? Vemos, por ejemplo, este mobiliario, estos elementos, representamos desde una vista aérea, en dos dimensiones representamos todos estos elementos, ¿no? Que vamos a dibujar normalmente cuando dibujamos nuestros planos de arquitectura, cortamos a una altura más o menos de 1,50 m, ¿no? Entonces vamos a ver que hay algunos elementos que cuando cortamos, por ejemplo aquí la escalera, va a haber más elementos aquí, ¿no? Que sigue subiendo aquí, pero que normalmente representamos algunos, algún piso, algunos peldaños, algunos pasos simplemente, ¿no? Lo demás que se puede representar, que si que la escalera continúa, lo representamos con líneas entrecortadas, ¿no? Que también vamos a ver esa simbología que tenemos, ¿no? Por ejemplo, acá existía una ventana, pero como nosotros es una ventana alta, ¿no? Pero como nosotros estamos cortando más o menos a 1,50 m aquí, esta altura, la altura puede tener 1,80 m, ¿no? Entonces también hay que representar aquí también, ¿no? En nuestra vista de dos dimensiones hay que representar con con unas líneas entrecortadas. Acá sí estamos viendo lo que es la ventana, ¿no? Esta es una ventana baja, entonces sí vamos a representar con líneas continuas, ¿no? Con líneas continuas, ¿no? Y vemos todo esto, más o menos vamos a comprender que estamos haciendo un corte y eso va a ser nuestro plano de arquitectura, ¿no? Básicamente eso. Entonces, todo eso debemos comprender nosotros, pero que estén entendiendo esta primera parte de qué es lo que nosotros representamos en nuestro plano, dos dimensiones de nuestro plano de arquitectura, ¿no? Bueno, hasta ahí nos quedamos y nos vemos en la siguiente lección.